Elena, ya puedes descansar. Tu venganza está cumplida. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Segunda película de esta ronda de terror, cortesía ahora de Chano Grueta. Y la verdad es que el estereotipo o el arquetipo de la bruja es algo bastante interesante si nos ponemos a analizarlo. Y esto es básicamente porque las brujas en México y en América Latina, gracias a nuestro gran acervo de leyendas coloniales y no coloniales, que nos han ayudado a concebir de otra forma muy distinta a como los miedosos puritanos anglosajones lo veían en su momento y que generaron un linchamiento masivo de mujeres en el siglo XVI. El espejo de la bruja es una película de 1962 dirigida por Chano Grueta con un guión de Alfredo Rubanova y Carlos Enrique Taboada. Ojo con eso, porque aquí ya estamos viendo a esta persona siendo instruida por el gran Chano Grueta. Y esta película es producida por Abel Salazar, con la fotografía de Jorge Stahl Jr., editada por Alfredo Rosas Pliego y protagonizada por Carlos Nieto, Dina de Marco, Isabela Corona, Armando Calvo y Rosita Arenas, quien ya para ese entonces creo que ya era nuestra Scream Queen mexicana. El espejo de la bruja es una película que trata sobre la venganza de una mujer por la muerte de otra mujer. Y lo interesante con esto es que para 1962 el hecho de estar hablando de este tipo de historias acerca de violencia contra las mujeres y donde éstas toman venganza, pues no es algo tarantinesco. De hecho, es una cosa bastante congruente con la ola feminista que estaban haciendo en aquel entonces y que no era tan percibida como tal porque no había tantos estereotipos y tanta mediatización como lo hay ahora. Nadie será capaz de hacerte daño. Y que el asesino de tu cuerpo pagará su culpa. Pues la venganza caerá sobre la persona a quien más ama. Hemos hablado en varias ocasiones del cine de Chano Grueta. Y sobre todo de cómo su fascinación por el terror terminó haciéndolo el maestro del cine de terror en México. Por estas historias de leyendas, por estas historias de seres sobrenaturales, por esta forma de expresar desde la figura femenina, ojo con esto, cómo el terror es reflejo de lo que se vive en la sociedad, es un ejercicio interesante para entender que tiene una firma propia como autor. Y si bien sí fue el primer director que hizo cine de luchadores, el director que encumbró a Blue Demon como personaje cinematográfico, ya no toma esta idea de importar a los personajes de terror del extranjero para hacer sus películas mucho más íntimas y personales. La bruja que estamos viendo en pantalla no es una bruja estereotípica como lo manejan, por ejemplo, en Estados Unidos. Allá las brujas son seres que tienden a volar en escobas y tienden a ser entes que les echas agua y se deshacen. No, aquí son seres mucho más respetables. Son seres que puedes entender que poseen cierta sabiduría, que poseen ciertos conocimientos y que por lo mismo se les respeta y se les teme. Nadie es capaz ni suficiente para detener los designios mayores. Tu ahijada debe morir. No interfieres si no quieres recibir el castigo de tus maestros. En esta película podemos ver en primer lugar cómo la idea del científico loco termina siendo subvertida o transformada en otra cosa. Porque generalmente en un cine, en una película genérica de terror donde el científico loco es el principal villano de la historia, no sabes por qué está loco, simplemente quiere lograr poder, dominación, destrucción, etcétera, lo que le quiera poner el guionista que está de vacaciones. Lo curioso aquí es que Chano Grueta toma una decisión muy interesante al darle una motivación mucho más profunda a este loco, porque le coloca un perfil narcisista y este narcisismo va guiando al personaje en ciertas decisiones, desde la primera de acabar con su primer pareja hasta después estar buscando esta redención que nunca va a lograr porque está sintiendo la culpa. Y este personaje empieza a buscar cómo lavar sus propias culpas, porque la historia no termina en la primera venganza. De cierta forma vamos a ver un villano mucho más complejo, mucho más ambiguo y ambivalente dentro de esta concepción de lo que es la personalidad de alguien que está haciendo daño.
De los desperdicios de la muerte, estoy construyendo la vida y la belleza. Cuando se habla de brujas, estamos hablando de mujeres que son autónomas, que tienen conocimiento, que tienen una autonomía muy fundada en entenderse como seres que ya manejan un trabajo hacia sí mismas. Porque al ser mujeres autorrealizadas, mujeres que han obtenido su propio conocimiento, ya no necesitan de estar dependiendo de otras personas o de estar dependiendo de ciertas figuras que les puedan proveer. Y esto es algo bastante interesante porque, curiosamente, si lo llevamos dentro de la metáfora que hemos hablado acerca de cómo se percibe en el mundo anglosajón a las brujas, esta figura da mucho terror. Simplemente en México, cuando se habla de brujas, hablamos de seres mucho más respetables. Y respetables en el sentido de que el mismo miedo a que te hagan algo te lleva a ser prudente. Y si lo traspolamos psicológicamente hacia la forma del trato que se puede tener a una mujer que es autónoma e independiente, pues sí, a algunas personas les genera odio, aversión y violencia, pero otros tantos, y generalmente eso sucede en América Latina, se les tiene respeto. Y se les tiene una forma muy solemne de decir, no quiero que usted me haga nada, por eso yo no le hago nada. Y digamos que no tendríamos que llegar a esos extremos para entender que hay que respetar a otras personas. Y esto es algo que muchas veces una película que pareciera superficial y entretenida como El espejo de la bruja nos puede llevar a este tipo de conclusiones. No soy yo, son estas manos, no puedo detenerlas. Perdóname, Débora, pero no puedo soportar esa música. Algo divertido de analizar cine de terror de esta época es precisamente que puedes ponerle mucha atención a los efectos especiales. Son muy sencillos, son muy básicos, pero al mismo tiempo están bien hechos. Vean cómo simplemente los poderes de la bruja se ven en simples cortes de edición. El ver cómo se transforma en gato negro, o el ver cómo desde esta telepatía empieza a reconstruir el espejo a través de de una toma corrida a la inversa, pues ya nos explica mucho de cómo estos detallitos nos están construyendo toda una mitología dentro de la historia, de cómo puede ser creíble algo hecho con muy poco dinero. No necesitas grandes efectos de computadora para hacer una cosa como esta. Y en esta forma en la que el uso teatral de la iluminación te va a ahorrar un montón de horas en computadora. Simplemente es cuestión de tener esta visión mucho más naturalista y mucho más efectivista. Y eso es algo que ha caracterizado a la gente que ha hecho efectos especiales aquí en México. Porque no solo es el hacer las cosas con poco presupuesto, sino el tener la imaginación suficiente para construir con pequeños detalles grandes, impresionantes y celebrables efectos que nos lleven a otro mundo, que nos lleven a creer lo increíble. Misteriosa desaparición de 2 cadáveres en la morgue. Otro punto a resaltar es que, y lo hemos notado en muchas de las películas de terror mexicanas, las buenas, es que realmente no necesitas héroes en las películas. Las mismas situaciones te permiten entender que el heroísmo es meramente circunstancial, que es el entender, porque también hay que entender que las películas de terror son lecciones morales, son reflejo de una moralidad que tiene que ser, digámoslo así, entre comillas, corregida, pues obviamente quien entiende cuál es el error, empieza a salvarse, y empieza a corregir, y empieza a hacer las cosas de una forma diferente. Y digamos que quien es víctima de algo, puede transformar su realidad. Esa es la señal siniestra, Elena. Anuncia desgracia. Fíjate en esa mancha negra. Así que, pues no olvidemos que el cine de terror en México no se basa simplemente en cuestiones sobrenaturales, sino que en el trasfondo que puede existir dentro de cada historia de terror hay algo de realidad, o un mucho de realidad, porque estas películas son de cierta forma un reflejo de nuestros peores vicios, de nuestros problemas y de nuestros defectos como seres sociales. Por eso también es importante remarcarlo, ¿no? Que finalmente una película que habla sobre mujeres y donde éstas tienen carácter, podemos entender que a veces no tienes que llegar a ver carácter en alguien para tenerle respeto.
las próximas películas que veremos de Chano Urueta serán muy interesantes precisamente porque abordan mucho de la idiosincrasia mexicana, porque están basadas en contextos mexicanos, desde la ciencia, desde las tradiciones, desde el prehispanismo, y podemos entender cómo es fácil adaptar esta riqueza cultural que poseemos para hacer películas de género tan buenas como las que vamos a ver a continuación, y que pueden ser igual de buenas que El espejo de la bruja. La verdad es que se las recomendamos mucho, vayan a verla. Ahorita que estamos en estas épocas de terror, es muy fácil de conseguir. Échensela, disfrútenla y coméntenos aquí abajito qué es lo que les parecen estas películas, de qué otras deberíamos hablar. Tabuada vendrá más adelante. Y hablando de cosas prehispánicas, agárrense la cabeza, y no es albur.